Gracias, Señor. Pero sobre todo, Señor, en este día queremos darte gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu salvación, Señor. Gracias, Dios mío, por recogernos, por abrazarnos, por amarnos, Señor. Gracias, Señor. Te necesitamos tanto, Dios mío, tanto, tanto. No permitas nunca que nos desviemos de tu camino, que nos desviemos de ti, Señor. Padre, a pesar de que el mundo nos pueda tentar, o la carne, o Satanás, Señor, ayúdanos, Dios mío, sosténnos, Señor, que tú eres el Dios fuerte. Tu palabra dice que cuando somos débiles, entonces tú nos haces fuertes, Señor. Te necesitamos, Señor. Permite que podamos caminar todos los días, Señor, de tu mano, sin soltarla, sin negarte, sino sirviéndote, Señor, siendo un discípulo que se entrega por completo a ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que hoy tu voz, Señor, traiga a este lugar sanidad. Que hoy tu voz traiga a este lugar fortaleza, Señor. Te necesitamos, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, gracias. Dele gracias al Señor por las cosas que Él ha hecho por usted. Dele gracias al Señor. Señor, gracias por tantas bendiciones. Señor, muchas de ellas son realmente inmerecidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En este día, Señor, te necesitamos, Señor. Renueva hoy el ánimo, las fuerzas de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Que tu Espíritu, Señor, sea derramado en este lugar, en cada corazón, en cada vida, Señor. Que podamos ser renovados en este día, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. A ti la gloria, Señor. A ti el honor. Queremos poner en tus manos este tiempo de recibir de tu palabra. Por favor, enséñanos. Danos la luz de tu Espíritu, Señor. Abre nuestro entendimiento. Háblanos hoy, Señor. Te necesitamos, Señor. Queremos poner esta semana en tus manos, Señor. Esta semana que estamos iniciando, la encomendamos a ti, Padre. Que sea tu bendición, tu presencia con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios por su nombre y por su presencia. Muy bien, bienvenidos sean todos. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos. Damos la bienvenida también a los que están desde sus casas. Bienvenidos. Quiero contarles algunos anuncios importantes de la iglesia. Recordarles que tenemos nuestro culto, el culto que hacemos habitualmente el miércoles. Solo por esta semana, por favor todos mucha atención, solo por esta semana lo vamos a pasar para el martes, solo por esta semana. El culto de este miércoles, solo por esta semana lo vamos a hacer el martes. ¿Por qué razón? Porque tenemos el grado de mi hija mayor el miércoles. Entonces, por esa razón, les pedimos disculpas, pero pues vamos a correrlo para el martes, ¿listo? En el mismo horario. Entonces esperamos que todos puedan estar ahí, sin embargo les estaremos recordando a través de las redes de la iglesia. También, bueno, tenemos el culto el próximo domingo a las 9 de la mañana y tenemos el estudio bíblico para los jóvenes este jueves a las 5 de la tarde. Perfecto. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a Hechos capítulo 20 y vamos a leer hoy versos 1 hasta el 6. Hechos 20, versos 1 hasta el 6. Entonces yo los espero que todos puedan buscarlo en sus Biblias, que podamos leer juntos, perdón, y vamos a leer la palabra de Dios, amén. Entonces espero que todos la leamos juntos. Muy bien, dice la palabra de Dios, Hechos 20, versículos 1 al 6. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó.
Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria, cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo, de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Muy bien, oremos. Señor, gracias por esta palabra. Queremos, Señor, que prepares nuestro corazón, nuestra vida. Anhelamos, Señor, que tú nos enseñes, que nos guíes por el camino correcto. Y gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hemos estado hablando, en el capítulo anterior vimos un gran alboroto que hubo, que es el alboroto al que se refiere el versículo 1. ¿Quién recuerda cuál fue ese alboroto? ¿Cuál fue la causa? ¿Quién me lo recuerda, que se me olvidó? El artesano que hacía las medallas y llamó a todos los esclavos. Exacto. Muy bien, Mercedes. Exacto, muy bien. Entonces, recordemos que ese alboroto se debió a eso. A un problema que hubo porque había idolatría, ¿verdad? En esa región de Éfeso y había un artesano, como lo dijo Mercedes, y él logró alborotar a todo su consorcio, su aglomerado, y empezaron a hacer una gran trifulca en ese lugar, ¿verdad? Ahora, quisiera que meditáramos en algo, ya para entrar de lleno al tema que nos corresponde en el día de hoy. Estamos en la tierra, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos trajo aquí a este mundo? ¿Cuál es? Para que fuéramos felices. Bueno, puede ser. ¿Cuál puede ser el propósito que Dios tiene para con nosotros? La gran comisión. Sin duda alguna, mis hermanos, yo pienso que independientemente de cuál sea el propósito, aunque hay un propósito que la Biblia sí establece, que está en Romanos capítulo 8, que dice que Él nos escogió para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Creo, según lo que puedo entender en la palabra de Dios, que hay 2 tipos de propósitos que podemos dilucidar en la Biblia. Es el propósito general para toda la iglesia. El propósito general para toda la iglesia está escrito en Romanos 8, que cada uno de nosotros pueda ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito general y el propósito máximo. Pero hay propósitos específicos para cada uno de nosotros. Pero ese propósito específico nunca irá separado del propósito general. ¿Listo? Ahora, independientemente de ese propósito, yo creo que debemos entender que Dios nos colocó aquí en la tierra para que vivamos con pasión por la gloria de Dios. Que tengamos pasión por la presencia de Dios, que tengamos pasión por Él y por su obra. La pregunta ¿es esa pasión evidente en cada uno de nosotros? ¿Las personas que nos conocen pueden dar fe de nuestra pasión por Dios? ¿Qué dirían los demás si saben que somos creyentes? Pueden decir definitivamente, Juan es un apasionado por Dios, o Juan no lo demuestra. ¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían de ti? Pero lo que sí puedo estar seguro es que si le preguntáramos eso a la iglesia histórica acerca del apóstol Pablo, yo creo que dirían, wow, ese hombre es un apasionado por Dios y por su obra. Y creo que deberíamos imitar ese rasgo de su vida. Este mensaje de hoy es un llamado de Dios a que nos atrevamos a vivir con pasión por Él y por su obra. Es un llamado de Dios para que nosotros podamos dar un paso más allá y no vivir tan solo como de una profesión religiosa que hicimos alguna vez,
sino que en realidad vivamos con pasión por Dios y por su obra. Creo que ese es un rasgo muy marcado en la iglesia primitiva que podemos ver en la iglesia desde el momento en el que el Señor Jesucristo es llevado al cielo, el Espíritu Santo es derramado. Vemos cómo la iglesia, en cabeza obviamente de los apóstoles y de cada persona, vivía con pasión por Dios. Tenían pasión y eso es indudable. Enfrentaban las persecuciones, sin importar cuál fuera el costo. Pero ellos tenían pasión por el Señor y por su obra. Los vemos constantemente involucrados en el discipulado, en la gran comisión. Los vemos constantemente involucrados en espacios de estudio, de oración, de alabanza. Sin duda alguna, la iglesia primitiva era una iglesia que tenía pasión por Dios y por su obra. ¿Sabes? Mira lo que dice Lucas 10, versículo 2. Mira lo que dijo el Señor antes de ir al cielo, hablándole a sus discípulos. Mira lo que dijo, estas palabras me impactan. Dice Lucas 10, versículo 2, y dice, y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Mira que el Señor está diciendo que la cosecha es grande. Pero ¿cuál es el problema de la cosecha? Que los obreros son pocos. Hay mucho por recoger, pero los obreros son pocos. ¿Sabes? Por varias circunstancias he tenido la oportunidad de compartir con varias personas a lo largo de este mes y sin ir lejos, uno se da cuenta que hay personas, por ejemplo, con problemas matrimoniales, hay personas con problemas de identidad, hay personas con un enfoque equivocado de la vida, hay personas que desechan la sabiduría de Dios y deciden vivir en necedad. También hay personas que dicen ser cristianas, pero sus hechos lo niegan. Mis hermanos, ahí es donde está la obra de Dios. No pensemos que la obra de Dios está en personas inmaculadas, sin pecado. La obra de Dios está con personas que tienen problemas, como usted y como yo. Pero el Señor dice que la cosecha es grande. Entonces necesitamos de una iglesia apasionada por Dios y por su obra. ¿Por qué? Porque la cosecha es grande. Pero el problema es que hay pocos obreros. Hay pocos obreros. Entonces, ¿qué debemos hacer según Jesús? Dice que debemos rogar al Señor de la mies para que Él envíe más obreros. Sin duda alguna, el hecho de trabajar en la obra de Dios debe proceder de un llamado divino. Y debemos orar a Dios para que Dios levante obreros en nuestra congregación. Amén. Obreros, personas que quieran hacer algo por la obra de Dios. Es importante que hagamos esto. ¿Por qué? Porque la cosecha es grande. Y el Señor yo creo que no nos miente. Si Él dice que la cosecha es grande, es porque la cosecha es grande. Pero ¿qué sucede? No vayamos al mundo esperando que tengamos que solucionar problemas livianos. No, las problemáticas de la sociedad actual son graves y son grandes. Vayamos preparados con el Evangelio. Porque hay crisis de matrimonios. Hay crisis en las parejas. Hay crisis en los hogares. Pero el Señor dijo que la mies es mucha. Hay personas, como lo dije, con problemas de identidad. No saben qué son. Están redefiniendo su identidad. Y hay graves problemas de identidad. Y ni qué hablar a veces que siendo hijos de Dios, no tenemos clara cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Hermanos, la cosecha es grande. Grande. Hay personas con un enfoque equivocado de la vida. Piensan que la meta de la vida es hacer dinero,
ser exitoso. Miren, hermanos, eso puede en alguna manera ser una añadidura, tal vez, pero la prioridad es buscar a Jesús. Esa es la prioridad. Y debemos ir porque la mies es mucha. Dios mío, y ni qué hablar de los que dicen ser cristianos, pero sus hechos lo niegan. Necesitamos entender que hay una urgencia de trabajo en la mies de Dios, porque la cosecha es grande. Pero eso no lo puedo hacer yo solo, ni mi familia. Dios necesita de usted y de usted que está en casa. Esto no es trabajo solo de un ministro del Evangelio. Es un trabajo de la iglesia en general. Y eso lo involucra a usted. A usted. Todos tenemos esa responsabilidad. El problema es que la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Necesitamos volver a ser una iglesia obrera en las cosas de Dios, obrera. Algún día un hermano vino y nos dio una capacitación y dijo que en la iglesia hay muchos hermanos banqueros. Y todos dijeron, uy, amén, sí, yo quiero ser dueño de un banco, gloria a Dios, claro. Todo. Él dijo, no señor, cristianos de banca, de silla. De silla, que solo vienen, se sientan, su cristianismo dura lo que entra en la iglesia y sale. Esa es su vida de cristiano, son banqueros. Y afuera hay muchas almas que el Espíritu Santo está guiando hacia el Señor Jesucristo, pero los obreros son pocos. Hay personas afuera con preguntas, con dudas existenciales, que el Espíritu Santo ha estado inquietando, pero los obreros son pocos. Hay muchos jóvenes que Dios va a levantar para su gloria, pero los obreros son pocos. Hermanos, oremos por las almas que se han reconciliado con Dios, pero también debemos orar para que el Señor de la mies levante obreros en su mies. Oremos, oremos. Y si usted siente el llamado de Dios, vamos a trabajar juntos, actuemos, actuemos. Mis hermanos, en estos primeros versículos del capítulo 20, yo encuentro el reflejo de lo que es un obrero en la mies de Dios. Un hombre que vive con pasión por la obra de Dios. Y quiero que hoy veamos 4 aspectos de qué hace un obrero en la mies de Dios, según estos versículos 1 al 6 que acabamos de leer en Hechos. Quisiera que leamos juntos nuevamente los primeros 2 versículos del capítulo 20. Vamos a empezar a meditar qué dice Dios de este aspecto. Hechos 20, 1 al 2 dice, cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y ¿qué dice ahí? Los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, ¿qué dice ahí? Animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Hagamos una pausa hasta ahí. El primer aspecto que un obrero en la mies de Dios hace es que es alguien que alienta a otros creyentes. Esto es súper importante. Usted no me lo va a creer, pero una de las tareas que uno más hace como líder es alentar a otros. Qué importante es ser ese hermano que alienta a otros creyentes. Es una gran tarea. Créame, lo necesitamos. La iglesia necesita ser alentada. ¿Por qué? ¿Sabe? Hay varias razones. Porque los creyentes son perseguidos. En algunos contextos es más fuerte la persecución. Puede que aquí en Colombia no sea tan fuerte, pero usted puede preguntarle, por ejemplo, a algunos pastores en lugares donde hay guerrilla, y ellos le van a decir, aquí la cosa es terrible. Sin embargo, ellos pueden llegar a desalentarse por la persecución. Los creyentes también de la ciudad pueden ser perseguidos por su entorno social, una familia que no comprende su amor por Dios, unos compañeros de trabajo, de colegio, de universidad. Porque, hermanos, los creyentes, no nos digamos mentiras, a veces pasamos por épocas y periodos de desánimo. Y creo que no estoy yendo lejos, pero nos desanimamos a veces. A veces hay las circunstancias, a veces yo no sé, la salud, el ánimo. Nos desanimamos.
Y sería una gran mentira decir que no nos hemos desanimado. Yo le tengo pánico a un tipo de postura religiosa, y es al que nunca demuestra cómo está realmente. ¿Sabes que eso es muy peligroso? Porque en realidad, usted mire los salmos y se va a dar cuenta, había un David que era melancólico también, un David que manifestaba su ira, una persona real. Hermanos, debemos ser reales. Mire, somos de carne y hueso, somos reales y nos podemos desanimar, claro. Debemos animar a otros creyentes también porque somos tentados. A veces somos tentados, a veces somos frágiles, a veces somos débiles. Debemos animar a los que son tentados. Y es allí donde se requiere de obreros que constantemente den ánimo a los hermanos en la fe, porque estamos en un contexto donde hay debilidad, hay desánimo por varias razones. Una de las cosas que Jesús habló en esa maravillosa parábola del sembrador es esta. Permítame, se la leo en Mateo 13:22. Mira cómo el Señor habla de un tipo de ese terreno. No vamos a hablar de los 4, solo voy a hablar de uno. Pero mira cómo lo dice el Señor en Mateo 13:22. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué dice ahí? Mire, las preocupaciones de esta vida. Y dice, y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Hermanos, el Señor en esta parábola está mostrando que una de las razones por las cuales la palabra de Dios, que es la semilla, no da fruto, se debe a que las preocupaciones de la vida ahogan esa semilla. Las preocupaciones de la vida. Hermanos, no nos mintamos, vamos a vivir con preocupaciones. Van a venir miedos, van a venir retos en la vida, pero solo hay dos formas de enfrentarlo: o dejar que esas preocupaciones nos avasallen, nos derriben, nos derrumben, nos arrinconen, o podemos tan solamente decir, tengo un Dios que viene conmigo. Él sabrá qué es lo mejor para mí, pero Él es mi ayudador, Él es mi escudo, mi fortaleza, mi castillo, Él es el poderoso gigante que va conmigo. Entonces, hay solo dos formas, pero a veces las preocupaciones de esta vida no son preocupaciones celestiales, son de esta vida. Esas preocupaciones a veces tienden a arrinconarnos y nos vuelven seres meramente, perdóneme que use este término, carnales, porque queremos resolver las cosas como lo hace cualquier persona que no conoce a Dios. A veces pareciera tener más fe un incrédulo que nosotros. A veces termina dándonos ánimo el que no conoce de Dios, pero debiéramos ser nosotros los que estamos parados en la roca. Sin embargo, las preocupaciones a veces nos arrinconan y el mensaje es desplazado. Entonces, no, el mensaje de Dios ya no va. ¿Por qué? Porque tengo problemas. El mensaje de Dios ya no va. ¿Por qué? Porque tengo deudas. El mensaje de Dios ya no va porque estoy muy preocupado y entonces primero están mis preocupaciones que el mensaje de Dios. No es así, porque eso apaga la semilla de la palabra. Entonces, mis hermanos, qué importante es que entendamos que un obrero es el que da ánimo. Entendamos que estamos en un contexto donde normalmente por X o Y razones nos vamos a desanimar. Por eso se requiere que los obreros que Dios va a enviar a su mies sean obreros que den ánimo a otros creyentes. Es más, dese ánimo usted mismo también. Dese ánimo. ¿Usted sabe que David se daba ánimo a sí mismo? Hay un salmo que dice, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? Es como si se parara enfrente al espejo. Si usted es el del espejo, ¿por qué está así? Qué tremendo eso, ¿no? Pero a veces necesitamos como, hey, sí, Juan, vamos para adelante. Pero necesitamos darle ese ingrediente poderoso a nuestra vida de fe, hermanos. Con otros hermanos. Animemos. Hay que dar ánimo a los hermanos de que a pesar de las circunstancias pueden perseverar y obedecer la palabra de Dios. Perseveremos.
Porque lamentablemente a veces por las presiones de la vida, la gente timbra y se baja del bus del cristianismo. No, esto no es para mí. Yo prefiero seguir como estaba antes. El escritor a los Hebreos, hablando justamente de la bendición de congregarse, es un texto que he citado ya varias veces en estos días, pero quiero repetirlo. Hebreos 10, 24, 25, dice lo siguiente, hablando del tema de darnos ánimo, de motivarnos. Mira lo que dice Hebreos 10, 24, 25. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Creo que el factor de congregarnos en la iglesia nos da una gran ayuda. Y es que aquí nos motivamos unos a otros. Y aquí dice el texto, ¿a qué? A realizar actos de amor y buenas acciones. Sencilla y llanamente, cuando nos congregamos, cuando conversamos, ese espaciecito que tenemos afuera del café, créame, es un espacio también muy vital, ¿verdad? Y aquí en medio de la predicación, cada persona que dice amén, cada persona que participa, ¿sabe? Nos estamos motivando unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Es decir, vivir una vida de testimonio. De testimonio, sí, soy cristiano, soy luz y sal de la tierra y entiendo cuál es mi misión. Y varias veces aquí, por 2 veces, dice, animémonos unos a otros, animémonos. Motivar a otros creyentes es parte de la vida diaria de una iglesia local. Según estos versículos, debemos pensar en maneras de motivarnos unos a otros a vivir en amor y buenas acciones. El apóstol Pablo dio ánimo a los creyentes de Éfeso después de ese gran alboroto que hubo allí por el ídolo que adoraban. Por eso el versículo 1 nos menciona que él va a ese lugar y mandó a llamar a los creyentes, diciéndoles, miren, ¿saben qué? Esto no es nuevo y se va a seguir repitiendo, pero perseveremos. Eso es lo que Pablo hace con los creyentes de Éfeso, después de ese gran alboroto. Imagínense, ese lugar todavía existe, donde se rodean a los efesios, caben miles de personas. Y creo que ese grito de esas personas diciendo grandes Diana de los Efesios, creo que, y al ver la violencia con la que trataban a los discípulos y aquellos que querían decir no está bien que tengamos ídolos, eso pudo haber arrinconado en el temor a más de un creyente de la época. Pero Pablo ya tenía callos de la persecución. Este es un Pablo que ha sido apedreado, este es un Pablo que ha sido perseguido, este es un Pablo que ha sido buscado para ser asesinado. Pablo ya tenía callos de ministerio. Y Pablo viene a alentar a la iglesia que está con temor, que está desanimada. ¿Cómo así? ¿Yo voy a ser cristiano y me voy a ganar estos problemas? A veces sí, pero vale la pena. Pablo animó a los creyentes de Éfeso. ¿Y tú conoces a alguien que requiera ser animado a perseverar en los caminos de Dios? ¿Conoces a alguien que esté dudando, que esté débil, que haya dejado de congregarse? ¿Conoces a alguien? O tal vez eres tú. ¿Estás pasando por desánimo? Por favor, déjame saber, hablemos, conversemos, oremos, porque estamos para ayudarnos. Y no se olvide orar por mí también, por favor. Yo también lo necesito muchísimo. Yo también me desanimo a veces, por favor. Así que le ruego también sus oraciones. ¿Has visto a alguien que por causa de alguna circunstancia adversa se haya desanimado de seguir a Jesús? Creo que todos lo hemos visto de alguna manera. Bueno, qué chévere que tú puedas acercarte, ven, vamos para adelante, no abandones el camino, vamos a seguir juntos. ¿De qué manera has pensado ayudarle a esa persona? Porque aquí Hebreos lo dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Pensemos en maneras, sí. Y Pablo no le está hablando a los pastores solamente, le está hablando a los creyentes. O bueno, el autor de Hebreos, que es un misterio, ¿no? No hay en este momento un autor claro de quién fue el que escribió Hebreos. Algunos lo atribuyen a Pablo, pero hoy no vamos a hablar de eso. Segundo, vamos al versículo 4. Miren qué bello
lo que sucede en el versículo 4. Dice, varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, mire, un nombre para su hijo, Sópater. ¿Ah? El viejo Sopa, ahí viene el viejo Sopa. Hijo de Pirro, no, pues el papá también era en Sintocayo, de Berea. Aristarco, y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Ya, qué nombres, ¿no? Pero bueno, mis hermanos, el segundo punto del que quiero que hablemos acerca de qué hace un obrero en la mies, es que es alguien que inspira a otros a seguir a Jesús. Miren los nombres, son varias personas. Qué bello es ver que ese versículo 4 nos muestra que hay un grupo de hombres que dicen, Pablo, vamos contigo, vamos a hacer la obra, Pablo. Un obrero es alguien que inspira a otros a seguir a Jesús. Varios hombres acompañaban a Pablo en ese viaje. Y es muy interesante ver que Dios había causado que estas personas fueran acompañantes del apóstol. El apóstol ya no viajaba solo o con un solo acompañante. Y es interesante porque al parecer estas personas pertenecían a algunos lugares que él había visitado. Qué tremendo eso, ¿no? Poder empezar a unir personas que va uno haciendo la obra, el trabajo de Dios, y más personas se van añadiendo. ¿Por qué? Pero aquí lo interesante es ver que esas personas eran personas que Pablo había conocido a lo largo de esos viajes misioneros. Así que ese grupo de hermanos son fruto de un trabajo misionero. Son fruto de un trabajo en sus viajes. Esas personas habían sido impactadas por el Cristo a quien Pablo predicaba. Esas personas estaban tomando, ojo a esto, una responsabilidad en la Gran Comisión. Y ellos entendían, claro, la Gran Comisión es para toda la iglesia. Y entonces, obedeciendo a ese mandato, algunos empezaron a hacer ese viaje con Pablo. Mire qué interesante. ¿Por qué sucedía esto? Porque Pablo era alguien que inspiraba a otros a seguir a Jesús. Y esto es lo que hace un obrero. El obrero no manda, el obrero te da ejemplo. El obrero te inspira, el obrero te guía. El obrero no manda. El obrero es alguien que tú lo ves y dices, uy, claro, mire, yo quiero ser como él, quiero imitar sus pisadas. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Imagínense esa afirmación tan tremenda. Es importante que animemos a otros a seguir a Jesús. Y recuerda, más que a nosotros, es que sigan al Señor a quien tú sigues. ¿Ok? Evitemos a toda costa caer en el estrellato cristiano. Evitemos eso. La vida cristiana fue diseñada por el Señor para vivirla en compañía de otros hermanos. Y si estamos hablando de la Gran Comisión, es muy claro que debemos tener contacto con otros creyentes. No caigamos en el error, hermanos, de creer en ese cristianismo solitario, sin amigos, sin contactos creyentes cercanos. No caigamos en ese error. Porque lo que yo veo es que la vida cristiana fue diseñada para vivirla en compañía de otros hermanos, ¿verdad? Mira, por ejemplo, lo que Pablo le dijo a Timoteo, hablando de este tema de poder inspirar a otros a seguir a Jesús. Le dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, estas sentidas palabras. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Mire qué importante. Pablo le dice a Timoteo, tenga en poco tu juventud, pero sé un ejemplo a otros creyentes. Si Dios te da un liderazgo en la iglesia, ese liderazgo va a estar acompañado de personas que van a ver tu ejemplo y compromiso en tu relación con Dios. Van a ver tu ejemplo. Más que las palabras, la gente va a evaluar cómo actúas, cómo actuamos. La gente puede decir, oiga, sí, es elocuente, habla bien, traza la palabra, pero ¿cómo es su vida?
La gente va a sopesar eso y de hecho debemos hacerlo. Está bien, eso me parece correcto y creo que es lo que la Biblia nos dice. Porque Jesús dice, por sus frutos los conocerán, ¿verdad? Entonces, nuestros actos nuestros actos deben decir un mensaje claro, y es que seguimos a Jesús, ¿verdad? Pero entonces, recordemos, seamos un ejemplo para otros creyentes. Si el apóstol Pablo era comprometido con el Señor, entonces sus discípulos serían animados a comprometerse con Él. Si el apóstol Pablo perseveraba en medio de las dificultades, sus discípulos tendrían un ejemplo a seguir. Si el apóstol Pablo buscaba edificar la iglesia y ser de bendición para ella, sus discípulos buscarían hacer exactamente lo mismo. Estos hombres que cita el versículo 4 son una clara evidencia de la fuerte influencia que Pablo ejercía sobre ellos espiritualmente. Una fuerte influencia. Unos hombres que se embarcaron en ese viaje. Vamos, Pablo, vamos a hacer la obra, queremos ir contigo. Entonces, ¿cuál es tu influencia en otros creyentes en el día de hoy? ¿Eres ejemplo? ¿Estás siendo buena influencia? ¿Hay personas que quieren seguir al Cristo que tú sigues? ¿Eres hoy un ejemplo de fidelidad y de madurez para otros creyentes? Porque eso hace un obrero. Y Dios quiere enviar obreros a su mies, ¿verdad? Así que miremos otro aspecto más, miremos el versículo 5. Este me parece muy significativo. Versículo 5. Dice, en el versículo 5, ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. El tercer aspecto que hace un obrero en la mies de Dios es que busca generar espacios de coinonía con otros hermanos. Miren, ¿a qué me refiero con esto? Pensemos en algo. ¿Cuánto tiempo compartieron estos hombres juntos? ¿Qué habrán compartido? ¿De qué habrán conversado? ¿Y todo eso se dio en qué contexto? En el contexto de un viaje misionero. Entonces, cuando hay un obrero comprometido, la sola interacción entre ese grupo de hermanos que ven ese ejemplo de seguir a Jesús va a generar espacios de coinonía. Espacios de coinonía. Usualmente, mientras se sirve al Señor, se van tejiendo lazos de amistad muy fuertes, muy fuertes. Pueden pasar los años y uno puede recordar con esos amigos, con esas familias, cosas maravillosas que se han vivido en el ministerio, que se han vivido en la práctica de la fe. Cuando hay un grupo de hermanos animados y dispuestos a seguir a Jesús, se va a dar como resultado muchos espacios de coinonía. Uno recuerda las visitas a las familias, un viaje, una visita en un hospital. Uno recuerda muchas cosas, esos compañeros que están con uno, con los que uno trabaja y sirve al Señor. Son experiencias que uno nunca olvida, nunca olvida. Y mira lo que dice al respecto el Salmo 133, versos 1 al 3. El Salmo 133, versos 1 al 3 dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Espacios de coinonía, mis hermanos. Qué importantes y qué necesarios son esos espacios. Y eso hace un obrero. Un obrero busca generar esos espacios donde se puedan compartir. Sabes que a veces las conversaciones más trascendentales se dan en espacios de coinonía. Como por ejemplo, un café, un cafecito, un dialogar, un conversar. No tiene que ser algo pomposo, algo lujoso, no. Algo muy sencillo, un café, una visita. Nos vemos, así claro, conversamos, ¿verdad?
un espacio bello también, lo repito, un equipo de trabajo ministerial. Los hermanos con los que nos hemos reunido a hacer un trabajo, ahí se generan unos lazos bellísimos, hermanos, bellísimos cuando trabajamos de la mano con otros. Eso es algo precioso. Estoy seguro, mis hermanos, que el plan de Dios es que sus hijos puedan tener espacios donde compartir su fe y su amistad con otros hermanos. La vida cristiana no ha sido diseñada para vivirla en soledad. Dios dice que es bueno y agradable que los hermanos habiten juntos y en armonía. Dios dice, no lo digo yo, lo dice Dios, que es bueno que los hermanos habiten juntos y en armonía. Imagínate por un momento cuántas historias podrán contarnos en la eternidad este grupo de hermanos viajeros que estaban con Pablo. ¿Tú te imaginas que estemos sentados allá? No, Juan, imagínate que en ese viaje pasó esto y conversamos esto. Imagínate que nos reíamos del nombre de ese de Berea, todo raro. No, mentiras, ¿sí? Lo cierto es que se generaban muchas conversaciones. Imagínate lo que nos podrán contar, ¿verdad? Imagínate cuántas risas y lágrimas compartieron juntos. Esas cosas, mis hermanos, son fuertes. ¿Qué podrían contarnos ellos del impacto del Evangelio en las vidas que lograron llegar? Imagínate. Lo que ellos podrían contarnos acerca de lo que sucedió en Éfeso. Lo que ellos podrían contarnos de que, pero esos son lazos que se fueron estrechando. ¿Por qué? Por el convivir, por trabajar juntos en la mies de Dios. Y finalmente, el último punto que me quiero referir hoy es el último aspecto en el que trabaja un obrero en esa misión de Dios. Es que es alguien que sabe que vendrán otras generaciones para hacerse cargo de la gran comisión. Lo que hacemos hoy es sencillamente un instrumento de Dios para preparar a otros, para que tomen la gesta y sigan llevando la palabra de Dios y la gran comisión hasta el día en que el Señor regrese. ¿Verdad? Lo que estamos haciendo hoy es sencillamente continuar el trabajo que otros hombres de Dios hicieron en otras generaciones anteriores. Dios colocó a mi alrededor varios ministros, a quienes les agradezco por su labor, personas maduras, de más edad que yo, que dedicaron tiempo a mi vida para formar en mí un discípulo de Dios. Cada uno de ellos está llevando ¿qué? Esa bandera a otro, tómala tú y ahora compártela a tu generación. Un obrero tiene claro eso. Por eso, mis hermanos, es importante que Dios levante obreros en esta congregación. Porque deben haber otras personas que tomen esa bandera. El obrero es alguien que trabaja en generaciones de relevo. Ahora, miremos lo que es la visión de los ministerios en la iglesia. Dice Efesios 4, 11 al 13, hablando de generaciones de relevo, dice Efesios 4, 11 al 13 lo siguiente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, mira, generación de relevo, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dura ese proceso? Dice allí, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La iglesia trabaja a través de generaciones de relevo. Es el diseño de Dios. Los ministerios fueron dados por Dios, ¿para qué? Para preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Generaciones de relevo. Así que no se le haga raro, en estos días, creo que fue el miércoles, compartí un sermón acerca de Ana, ¿verdad? Y de su hijo Samuel. Entonces Lucy me preguntaba, papá, ¿este Samuel es el que la Biblia nos dice que Dios lo llamaba cuando estaba dormido? Yo le dije, sí. No se le haga raro que un día, si usted esté dormido, vea al Señor. Vamos a hacer la obra. Vamos a hacer la obra. No se le haga raro que en sueños, Señor, vamos a hacer la obra. Mientras maneja su carro, vamos a hacer la obra. Porque el Señor llama.
el Señor llama generaciones de relevo, de relevo. Dios levanta a otros, los prepara, porque eso va a suceder ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y todo eso. Son generaciones de relevo. Y algún día Dios lo puede llamar a usted para hacer un trabajo relevante e importante en la obra, en el cuerpo de Cristo. El obrero sencilla y llanamente está preparando una generación de relevo ministerial. No estaremos aquí más del tiempo que Dios lo decida. Por eso es importante dos cosas. Un obrero prepara a otros. Un obrero prepara a otros. Un obrero está mirando a quién puede ayudar a otro a crecer en el conocimiento de Dios. Pregúntese hoy, no me responda a mí, ¿cuántas personas están cerca a usted, a quienes usted está ayudando en su proceso espiritual? Pregúntese eso. ¿A cuántas personas? Y no quiero que usted piense en cantidades, quiero que piense en nombres, quiero que piense en sus problemas, quiero que piense en sus crisis, en sus confusiones, quiero que piense en su eternidad. Piense, por favor. Y no estamos hablando de que tengan que ser 4 o 5, no. Piense en nombres. ¿Qué le duele a Pepita? ¿Para dónde iría Pepita si hoy muriera? ¿Cuál es el problema que aqueja a Pepita hasta hoy? Por eso, mis hermanos, un obrero no está solo. Un obrero está trabajando con alguien. Así sea uno. Así sea uno. Pero un obrero nunca está andando su vida cristiana en soledad. Y para eso también es importante otro factor. Deben haber personas preparadas y dispuestas a hacer esa generación de relevo. Deben haberlos. En la historia de Ana, volviendo al tema del miércoles, no lo hablamos, pero sucedieron cosas que a mí la verdad me fascinan. Usted sabe que Ana era estéril, de acuerdo a las Escrituras. Ella le pide a Dios un hijo, y ni siquiera era un hijo para que se quedara con ella, que era uno de los puntos del sermón que compartía el miércoles, y decíamos que una de las formas de superar la amargura es buscar cómo ese proceso puede llevarnos a que esa situación nos lleve a servir a Dios a través de esa circunstancia. Y explicaba yo que Ana dice, dame un hijo, pero dame ese hijo para que sea tu siervo. Y decíamos ese día que, hablando un poquitico del contexto histórico en el cual vivía Ana en esa época, es que había una escasez de liderazgo terrible. Usted se da cuenta que nomás el sumo sacerdote, perezoso. Sus hijos, que se llamaban Ofni y Finés, también. Es más, dicen, usted lo puede leer ahí, eran tan sinvergüenzas que metían las mujeres al templo. Imagínense los sinvergüenzas que eran. Entonces, el estado moral, nomás del liderazgo espiritual de Israel en esa época estaba en decadencia. Y si así estaban los líderes religiosos, imagínense ahí para abajo, ¿sí? Entonces, Ana comprendía la necesidad y ella dijo, hombre, Dios, si tú me das un hijo, que ese hijo será tu siervo, yo lo dedicaré para que sea tu siervo. Y ella apenas lo tiene y el niño ya puede vivir sin su leche materna. ¿Sabe qué hace? Cumplió su palabra. Pues le dijo a Eli, mira, yo le prometí al Señor, yo soy la mujer por la que tú me viste orar aquí está, quiero cumplir al Señor. Y ese jovencito creció en el templo hasta que llegó el día en el que el Señor lo llamó. Lo llamó. Es necesario que tú estés dispuesto a hacer una generación de relevo. Es importante que tú estés dispuesto a ser ese evangelista que va a las calles, que va a las familias. Ahí tiene que haber una generación de relevo. Así que, mis hermanos, este ha sido el mensaje que he querido compartirles. Recapitulemos esos puntos rápidamente. ¿Cuáles son los aspectos que vemos aquí de un obrero? Pablo da ánimo a otros creyentes y eso hace un obrero en la mies de Dios. Pablo inspiraba a otros a seguir a Jesús. Pablo era un referente entre otros hermanos de cómo seguir y vivir con pasión por Jesús. Número 3. Pablo es alguien que proveyó espacios de coinonía con otros hermanos. Lo vimos en esos viajes misioneros, cómo compartían, cómo caminaban juntos. Y finalmente, Pablo es un hombre que entendió que es necesario trabajar en generaciones de relevo. Eso hace un obrero en la mies de Dios. ¿Ok?
Así que, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por este mensaje del día de hoy. Hoy entendemos, Señor, la importancia de que haya obreros en la mies, porque la mies es mucha, Señor. Y tú, Señor, has estado trabajando en muchos corazones, en muchas vidas, Señor, porque la mies es mucha. Señor, tu palabra nos dice que roguemos a ti, que eres el Señor de la mies, que envíes obreros a la mies. Señor, en este día te suplico, permite que la iglesia Berea pueda ser consciente de que tú nos estás llamando a ir a hacer la obra, Señor. En los espacios donde tú nos has colocado, Señor, no tenemos que ir muy lejos. En aquellos entornos donde tú nos pones, Señor, ayúdanos a tener en cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. En esta mañana, Señor, queremos agradecerte por el ejemplo que nos permites ver en el ministerio de tu siervo, el apóstol Pablo, Señor. Hoy entendemos, Señor, que es importante y es de gran relevancia el dar ánimo a otros creyentes. Señor, ayúdanos a ir a la obra diaria entendiendo que hay personas que necesitan ser animadas a perseverar en tu camino, a guardarse del pecado, Señor, a comprometerse contigo, a congregarse, Señor. Hoy tú nos has llamado, Señor, a dar ánimo a aquellos que por las circunstancias de la vida están desanimados, se sienten abatidos. Ayúdanos a tener palabras de aliento, Señor, palabras de vida para aquellos. Un abrazo, una sonrisa, una llamada, Señor. Ayúdanos también, Señor, a entender que en esa obra tú nos llamas a ser ejemplo, que otros puedan ver en nosotros un referente de seguir a Jesús, Señor. Como tu siervo le dijo a Timoteo, sé ejemplo a otros creyentes en espíritu, fe y pureza y en palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser un ejemplo, un referente para otros hermanos, para otros creyentes aún, Señor, a ser un ejemplo. Ayúdanos, Señor, que otros puedan unirse y que podamos ver a muchas personas, Señor, querer seguir al Jesús al que nosotros seguimos. Ayúdanos también a generar espacios de coinonía. Pueden ser cosas muy sencillas, como un tiempo de compartir, como una conversación, Señor, como una videollamada. Espacios de coinonía, Señor, donde juntos nos gozamos y también lloramos. Las victorias, las tristezas, pero que juntos podamos tener las cicatrices del ministerio, las cicatrices de seguirte, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a generar esos espacios que son tan importantes para la vida cristiana, Señor. Y finalmente, ayúdanos a entender que tú trabajas a través de generaciones de relevo, Señor. Tú estás trabajando en el corazón de mis hermanos porque algún día ellos tomarán la bandera, bien sea en esta congregación, en otro país, bien sea que ellos funden una obra. Señor, tú eres soberano, Señor, y tú eres el Señor de la obra, Padre. Pero, Padre, trabajamos porque entendemos que hay una generación de relevo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Mis hermanos, vamos a tener hoy la Santa Cena, así que le pido que tome asiento y cada uno va a recibir su pan y su vino. Gracias. Bueno, mis hermanos, vamos a tomar la Santa Cena. Entonces, vamos a prepararnos en este momento. Vamos a ponernos en pie. Antes de tomar la cena, vamos a orar y vamos a pedir perdón a Dios si en algo le hemos fallado. Si vamos a comprometernos hoy con Él de una nueva manera.
Señor, te damos gracias en este día domingo, Padre, de poder participar de este hermoso memorial, Señor, de tu muerte, de tu resurrección y del anuncio de tu pronto regreso. Antes de participar, Señor, somos conscientes de que en algo te hemos podido fallar, de que en alguna circunstancia debemos cambiar. En este día, Señor, pedimos perdón a ti. Por favor, perdónanos. Queremos recibir hoy tu perdón, tu limpieza, tu misericordia, tu fortaleza para vencer el pecado, Señor. Queremos ser esa iglesia santa y sin mancha, sin arruga. Queremos, Señor, vivir para ti. Te alabamos, Señor. Damos gloria a tu nombre. Queremos participar de este tiempo solemne en paz contigo, siendo conscientes de nuestra necesidad de ti, Padre. Gracias, Señor. Vamos a tomar del pan y dice la palabra de Dios: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos del pan. Gracias, mi Señor Jesús. Levante su copa. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Tomemos del vino. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. 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 Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos, Padre. Permite que a través de esta cena recibamos tu fortaleza, tu sanidad y tu guía, Padre. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, finalmente vamos a orar por las ofrendas. Dice la Escritura en 1 Corintios 16, 1 al 2. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Uno de los principios que yo veo en la Escritura acerca de la ofrenda voluntaria es que se enseñaban a cada uno a separar cada semana lo que ellos de buen corazón querían ofrendar para la obra. Así que sería bueno que siguiéramos este principio y vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por el apoyo a la obra que cada uno de mis hermanos da, por sus ofrendas, Señor. Te pedimos que bendigas la economía, las finanzas de mis hermanos en la iglesia, que tú bendigas la obra de sus manos, que bendigas sus proyectos, sus negocios, Señor, que bendigas su entrar y su salir,
que los protejas, Señor. Líbrales también de malas decisiones, Señor, de malas compañías, de malas alianzas, Señor. Sea tu mano con ellos. Te doy gracias, Señor, y que tu bendición sea sobre la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buena semana. Bendiciones a los que están en casa.